Señor, una vez más te damos gracias porque nos has levantado un nuevo día. Por la oportunidad, Señor, de poder aquí estar junto con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con las diferentes familias que se han conectado, Señor, para poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, pon en mi boca palabras de vida, palabras tuyas, Señor, de las cuales, Señor, nos ayude, Señor, a estar más cerca de ti y para estar también, Señor, listos para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir y de poder, Señor, estar a hacer luz aquí en este mundo de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana no sé cuánto tiempo tengo, mi hermana Tania. Hasta las Tal 6, vez hermano. hasta las 6, perfecto. Ok, entonces tenemos 25 minutos más. Vamos a tener que avanzar un poquito. Am, Soy oriundo de Ecuador, vivo en Dunlap, en Tennessee, cerca más o menos de una hora de Chattanooga, y veo que hay mucha gente como es conectados con nosotros. Estaba pensando desde ayer en la noche cuando la hermana Consolada me pidió que hablara de algo. Yo decía, Señor, ponme en mi mente de qué podemos hablar. Y vamos a hablar un poquito acerca del arrepentimiento. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos. Muchos de nosotros tal vez tenemos situaciones que hemos pasado, situaciones que hemos tal vez ah, hecho, de las cuales el Señor quiere que nosotros, como es, hagamos algo de nuestra parte. Nosotros vemos tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos pastores, tantos miembros de iglesia, pero veamos cuánta hay corrupción en este mundo. En esta tierra vemos todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo con el clima, todo lo que está sucediendo con las elecciones, todo lo que está sucediendo, más o menos lo que estaba sucediendo por lo menos en Ecuador, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo tal vez aquí en Estados Unidos también. Y a veces me pregunto, Señor, ¿qué nosotros podemos estar haciendo para poder acercarnos más hacia ti? Miren lo que dice una cita del Espíritu de Profecía. Dice, el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Miren, lo que el mundo necesita hoy, lo que necesitaba 1900 años atrás, dice, es una revelación de Cristo en nuestros corazones. Dice, se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podemos realizar esa obra de restauración física, mental y espiritual. Necesitamos, hermanos, dice, una revelación de Cristo en nuestros corazones. Pero para poder tener la revelación de Cristo en nuestros corazones, dice que tiene que realizarse una obra de restauración tanto física, mental y espiritual. La pregunta que tengo, mis hermanos, ¿estamos enfermos físicamente? Estamos enfermos mentalmente y por ende podemos decir que estamos enfermos espiritualmente. Pero la única forma, mis hermanos, lo único que podemos hacer es entregarnos a Cristo. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, entonces todo sale para bien. Miren lo que dice en 2 Corintios 13:15. Es acerca de examinarnos cada uno. A veces como humanos, nosotros queremos examinar a las otras personas. Queremos ver qué es lo que está haciendo el hermano, o qué es lo que está haciendo. Pero la palabra de Dios dice, examínate a ti mismo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Y no es fácil, mis hermanos. A veces nosotros nos desviamos y empezamos a ver a otras personas. Acuérdense que ¿cómo es? Hay un versículo en la Biblia que dice, no te fijes en la paja que tiene tu hermano en el ojo, mientras tú tienes una viga más grande en tu ojo. Pero miren, mis hermanos, dice, examinaos, dice, a vosotros mismos, si estás en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Dice, os no conocéis, dice, a vosotros mismos que Jesucristo, dice, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El Señor nos está indicando a cada uno de nosotros que nosotros, cada uno, examinemos si es que estoy en la fe o no estoy en la fe. ¿Por qué, mis hermanos? Si nosotros nos damos cuenta los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, estamos en tiempos difíciles. Y no solo eso, y estos tiempos que estamos viendo, estos tiempos nos están acercando más a la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿estás tú listo o no? Miren, mis hermanos, quiero hablar de 3 ministerios, rápido. Uno fue Juan el Bautista, otro fue el ministerio de Jesús y otro fue Pablo. Y voy a hablar de un cuarto ministerio y vamos a ver qué quiere el Señor requiere de cada uno de nosotros.
El ministerio de Juan el Bautista, cuando Juan estuvo aquí, en Mateo 3, del 1 al 3, miren lo que dice en Mateo 3, del 1 al 3, y en estos días, dice, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos vemos y nos ponemos a analizar un poquito lo que dice a Juan, dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 3 dice, y este es aquel de quien dice el profeta Isaías dijo, está hablando de Jesús. Dice, voz que clama, dice en el desierto, dice, prepara el camino del Señor para que, para que endereces tus sendas. Juan el Bautista vino acá al mundo y dio un mensaje en el cual decía, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Y no solo eso, sino arrepiéntete y dice, y prepara el camino del Señor y dice, para que tú y yo, cada uno de nosotros, mis hermanos, hermanas, enderecemos nuestras sendas, nuestras veredas. Mira lo que decía Jesús. Vamos a ver, es porque hay una secuencia de un ministerio a otro ministerio y después a otro ministerio. Jesús, en Marcos del 1 al 14 al 15, cuando ya Jesús vino acá, Juan el Bautista estaba hablando de Jesús. Pero ahora Jesús dice, después que Jesús fue encarcelado, perdón, después de que Juan fue encarcelado, dice Jesús vino a Galilea predicando que el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista, del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Y Jesús les decía, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces vemos que Juan inició el camino para que venga la gente hacia Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús decía, mira, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya el reino de Dios está cerca. Entonces, y creed no solo en el Evangelio, sino como es, arrepiéntete también. Entonces vemos que la secuencia de tanto de Juan el Bautista como Jesús decía, arrepiéntete. Y ahora vamos un poco más adelante, cuando vamos al libro de Hechos. Pablo, hablando de Pablo, dice que en Hechos 17, del 30 al 31, dice que, hablando acerca de la situación que estaban pasando, dice que pues Dios, habiendo pasado por lo alto el tiempo de ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres y a todo lugar que se arrepientan. Entonces la pregunta, mis hermanos, que yo tengo para cada uno de nosotros es, ¿qué querrá el Señor ahora de nosotros? ¿Será que el Señor quiere que hagamos el mismo llamado a la gente allá afuera? Arrepiéntete. El reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios ya está aquí. ¿Estás listo para ver a tu Jesús en las nubes de los cielos? Yo sé que va a haber muchos mártires, yo sé que va a haber muchos tiempos difíciles, va a ser que muchos de nosotros tal vez vamos a pasar a la tumba antes de ver a nuestro Jesús. Esperemos, pero muchos de nosotros estamos en la última generación, mis hermanos. Y doy gracias al Señor porque nos da una tanta oportunidad de nosotros para poder dar el mensaje. Mis hermanos, cuando vino la pandemia, cuando vino el COVID, cuando tenemos diferentes situaciones, mis hermanos, ahora la gente de afuera no, por lo menos yo me he dado cuenta, mucha de la gente de afuera está más abierta a recibir el mensaje. La gente de afuera está más susceptible a cómo es, a que uno le hable acerca de la salud, a uno que le hable acerca de cómo es de muchas ciertas cosas que el Señor nos ha dado como iglesia adventista, mi hermano. Nos ha dado tantas verdades de las cuales el Señor quiere que nosotros, no solo que nos mantengamos solo en nosotros, sino que el Señor quiere que seamos como antorchas, que seamos luz para poder dar el mensaje a mucha gente allá afuera. Eso es lo que quiere el Señor. Y de esa misma manera podamos dar el mensaje y no solo eso, sino la gente puede ser convertida. Acuérdense, mis hermanos, cuando nosotros vamos a Mateo 24, 13 o 14, dice, y el Evangelio del Reino será, dice, esparcido sobre el mundo entero. No dice por palabras, sino dice por testimonio. Y esa es la pregunta que yo tengo, mis hermanos. ¿Qué testimonio nosotros tenemos? Y no, a veces nos ponemos a pensar, yo como padre tengo 4 hijos, y a veces digo, mis hermanos, el Señor dice que seamos antorchas. Y no, pero a veces, no, y voy a hablar a los varones, más que todo. Mis hermanos, a veces nosotros somos antorchas allá afuera, ayudamos a todo lo que nosotros queremos, a todos los hermanos, o a alguien nos habla feo, no, hermanita, está bien, no, hermano, está bien, mis hermanos, pero ni siquiera somos fósforos en nuestro hogar. Y me estoy hablando a mí mismo, mis hermanos. Una vez escuché de un pastor eso y digo, wow, es fácil ser bueno con la gente de afuera,
a veces con la gente del trabajo, ser buen testimonio, pero a veces, veamos, a veces en nuestro hogar, que es el núcleo de la sociedad, a veces no podemos ser ni siquiera un fósforo. Ah, si soy muy fuerte, mis hermanos, déjenme saber, pero es la realidad. El Señor quiere que nosotros busquemos y podamos ser, ¿cómo es? Antorchas al mundo entero, dar luz, porque el mundo está en tinieblas, mis hermanos. Y el Señor quiere que nosotros seamos luz. A lo que quiero ir, mis hermanos, si nosotros vemos, si nosotros entendemos como adventistas del séptimo día, nosotros estamos viviendo en el día de expiación. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros sabemos que como adventistas del séptimo día, en 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y Jesús está haciendo una obra tan grande ahí porque Él quiere limpiar el santuario, tanto el santuario celestial y el santuario de nosotros. ¿Ok? Y una de las cosas que el Señor requiere cuando Él pasó del 1844, que nosotros, como es, estemos listos, porque cuando el día de expiación terminaba, dice ella que todo el campo, todo estábamos purificados. El Señor está listo, mis hermanos, para salir del lugar santo, perdón, del lugar santísimo. Está listo. Y no, esperemos que no nos encuentre a nosotros fallos, que no nos encuentre no purificados. Y a lo que voy, mis hermanos, es la situación que cuando estábamos como estamos viviendo en el día de expiación, vamos a ver qué es lo que el Señor requería o que el pueblo de Israel requería o el Señor les dio como es instrucción al pueblo de Israel a lo que tenían que hacer en el día de expiación. Si nosotros ah, vamos a ver si es que vamos a nuestras Biblias. Los que tienen Biblias, podemos ir al libro de Levítico. En el libro de Levíticos, en el capítulo 23, miren lo que decía en el día de expiación. Nosotros desde 1844 estamos viviendo en el día de expiación. En el libro de Levítico, capítulo 23, voy a empezar desde el versículo ah, 24. Miren lo que dice. Dice, habla a los hijos de Israel, dice, y diles, en el mes séptimo del primero mes tendréis, dice, un sábado, dice, una conmemoración al son de trompetas, dice, y a una santa convocación. Versículo 25 dice, nunca habrá servil haréis, dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, pongan atención, en el libro, en el capítulo, en el versículo 27 dice, empero a los 10 días de este mes, dice séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa comunión, esa es una cosa. Segundo dice, afligiréis vuestras almas o arrepentirse. En otras versiones dice, hacer ayuno. Dice, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice, ninguna obra haréis en este día, porque este día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová, vuestro Dios. El día de expiación era para hacer cuatro cosas. Dice, vas a tener santa convocación, vas a afligir tus almas o vas a tener ayuno en otras versiones, o también dice, arrepiéntete, dice, ofreceréis, dice, ofrenda encendida a Jehová. Esas dos son cuatro cosas. Dice, ninguna obraréis. Tampoco no tienes que hacer ninguna obra. Dice, porque reconciliaros, dice, delante de Jehová. Entonces el Señor requería en el día del tiempo de expiación, nosotros que estamos viviendo desde 1844 hacia adelante, el Señor requiere que esas cuatro cosas, que nosotros estemos junto con Él. Pero miren lo que dice el versículo 29. Dice, porque toda persona que no se afligiere, en este mismo día será cortada de sus pueblos. Acuérdense, mis hermanos, en el tiempo del día de expiación dice que todos se reunían y todas las tribus se reunían alrededor del común santuario, mientras el sumo sacerdote estaba haciendo lo que tenía que hacer para que el santuario sea purificado. Pero dice aquí en el versículo 29, si las personas, dice que no todas las personas, porque el versículo está ahí, dice las personas que no estaban y no estaban participando de eso, desafortunadamente, dice que eran sacadas del campo. La persona, mis hermanos, y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí mientras Jesús está purificando el templo. Yo quiero ser de unas personas que quiero estar ahí. Pero antes de poder, mis hermanos, entender, miren lo que dice.
el comentario bíblico adventista. Y damos gracias al Señor por el comentario bíblico adventista. Porque si nosotros sin el Espíritu de Profecía tampoco nosotros no podríamos entender un poquito más de lo que el Señor tiene, la preparación que necesita para cada uno de nosotros. Yo necesito preparación. Cada uno necesita preparación. Por eso el Señor dice que necesitamos cada uno, necesitamos, perdón, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestras vidas? Miren lo que dice acerca de afligirse vuestras almas, ¿ok? Tengo temas acerca de lo que santa convocación de no trabajar, pero vamos como es, a concentrarnos al versículo que dice donde nosotros, dice, el Señor está requiriendo que nosotros tendemos que afligir vuestras almas o tener ayuno. Miren lo que dice. Dice, afligir vuestras almas, el comentario bíblico adventista acerca de Levíticos 23. Dice, esto es lo que más, dice, necesita el hombre. Es más que ayunar o más que afligirse, dice, comprendía un autoexamen. Dice, repaso del progreso logrado en la vida santa. Dice, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer preparación por los deberes descuidados. Y miren lo que la frasecita dice, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo. Y hermanos, el Señor nos está pidiendo en el día de expiación una cosa bien interesante. Dice, anda y arregla con tu hermano. Anda y arregla con Dios. Dice, redimiendo así el tiempo. Yo sé, mis hermanos, yo no sé, puede ser que muchos de ustedes, muchos de nosotros estemos diciendo, wow, nosotros estamos viviendo bien, yo no tengo ningún problema con nadie. Pero mis hermanos, lo que yo les estoy diciendo y lo que el Señor nos está pidiendo que en este día es que si tenemos problemas con alguna persona, si tenemos problemas con alguna situación, el Señor dice, vaya, arregle. ¿Saben por qué? Porque ya vengo. Y si no has arreglado, o si no has redimido ese tiempo, o si no has podido eh, reconciliar, puede ser que no estés en ese día y seas sacado ¿cómo se dice? Del campo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Todos tenemos problemas. Yo creo que todos tenemos diferentes dificultades, diferentes situaciones. Pero a veces yo me pongo a ver la situación de Moisés. Acuérdense, Moisés sacó al pueblo de Egipto por la gracia de Dios. Moisés trató de hacer, ¿cómo es? Please, ¿cómo se dice please? Halagar al pueblo, dar lo que mejor se podía de él para el pueblo. Muchos del pueblo, ¿qué es lo que hacían? Lo único que eran quejarse. Acuérdense, se quejaban, no tenían agua, no tenían comida. No, pero danos la misma comida que nos daban como es en Egipto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y se acuerdan cuando Moisés subió al monte en esa situación? ¿Y se acuerdan cuando él hablaba y tenía prácticamente conversación con Dios cara a cara? Y nosotros necesitamos tener esa conversación con Dios. Pero miren la actitud de Moisés. Acuérdense que Dios le dijo a Moisés, le probó a Moisés porque le dijo, mira, yo te voy a borrar a todos tus enemigos, prácticamente. Ese pueblo es de duras cerviz. ¿Cómo es? Les voy a borrar y te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho como Moisés o cuántos de nosotros hubiéramos dicho, sí, Señor, saca todos mis enemigos, saca todos mis problemas, saca todas las dificultades que yo tengo y dame una vida nueva? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, sí, yo quisiera eso? Pero ¿sabe una cosa? Moisés dijo, no, 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 no. Primero bórrame a mí para salvar a ellos. Por eso el Señor dice que nosotros deberíamos, ¿cómo se dice? Orar por nuestros enemigos. Mira, dice, Moisés, acuérdense, tenía tanta relación con Dios que se acuerdan que Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tú cómo es, muéstrame tu gloria. Eso se me está acabando el tiempo, mi hermano. Muéstrame su gloria, dice.
en el capítulo 34 de Éxodo, perdón, el capítulo 33 de Éxodo, el versículo 17, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, mira, yo te voy a mostrar solo un poquito de mi espalda, para que tú veas solo así nomás. Y acuérdate que cuando él bajó ¿cómo es? Del monte Sinaí, ¿cómo bajó él? La gente, ¿qué pasaba con la gente? ¿Se acuerdan que él tuvo que bajar cubierto? Porque dice que, ¿cómo es dice que el rostro de él dice que brillaba, solo con lo un poquito que le había visto a Dios, que prácticamente que solo le mostró ¿cómo es? La espalda, dice. Entonces, si nosotros nos vemos, mis hermanos, cuando Dios le responde a Moisés en el versículo 6 del capítulo 34, que es el siguiente versículo, el siguiente capítulo. Dice que Jehová, dice, le respondió a él diciendo, mira, yo Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo en la ira, grande benignidad y en verdad. Y da muchas diferentes cualidades acerca de Dios. Mire, cuando Dios le presentó, mira, la gloria que yo tengo, este es lo que yo tengo. Yo soy tardo en la ira, soy misericordioso, soy etcétera, etcétera, tengo paciencia y etcétera, etcétera. Mis hermanos, ¿a qué ustedes entienden por eso? Porque nosotros si nos damos cuenta, cuando Moisés vio, Dios le presentó el carácter a Moisés. Este es mi carácter, esta es mi gloria. Si nosotros nos vamos a Juan y vamos cómo es analizar un poquito vamos ¿cómo se dice? A ver lo que en Juan, por ejemplo, en Juan 15, habla acerca de los frutos del Espíritu. Acuérdense cuando, perdón, en Gálatas habla acerca de los frutos del Espíritu. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús estaba hablando a los discípulos y los estaba enseñando, y cuando hablaba a los fariseos y cuando hablaba a toda la gente, dice que Jesús en el capítulo de Juan 15, estamos estudiando como es en la escuela sabática Juan, nosotros damos cuenta que Jesús está hablando a misa y dice diciendo, mira, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero para nosotros, cuando estás tú conectado a mí, dice que tú llevas mucho fruto. La pregunta, mis hermanos, y cuando nosotros vamos acerca de los frutos del Espíritu, está hablando de amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos damos cuenta, es la misma carácter de Dios. Entonces, nos damos cuenta si nosotros estamos conectados con Dios y estamos conectados, perdón, Jesús es nuestro puente hacia Dios. Dice que nosotros, mientras estamos conectados con Jesús, podemos llegar al Padre. De la misma manera, nosotros necesitamos, mis hermanos, entender qué es lo que requiere el Señor de nosotros. Yo sé que a veces tenemos dificultades, problemas, tal vez tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestras hijas, tal vez podemos decir están rebeldes, mis hermanos, mucha oración, mucha oración. El Señor quiere que nosotros revelemos el fruto, su carácter hacia las otras personas. Moisés lo hizo, Pablo lo hizo. Dice que Juan el Bautista requiere, Jesús requiere, Pablo dijo. Entonces, ¿qué será que nosotros, el Señor requiere de nosotros? Que podamos nosotros también dar ese mensaje allá afuera. Con estos 2 minutos que tengo, quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía. Am, Quisiera como es que meditemos en este tiempo. Dice, el secreto de la unión familiar o de la unidad familiar. Yo sé, mis hermanos, que tenemos y podemos ver allá afuera. Hay familias que están prácticamente separadas. Hay familias que prácticamente están, como es, nosotros vemos, el gobierno está prácticamente separando a las familias. Y no, Satanás está separando a las familias. Y no, o sea, Dios, cuando creó el mundo entero, puso dos instituciones, puso el sábado y puso el matrimonio. Y nosotros vemos que las dos instituciones gemelas, lo dice en el Espíritu de Profecía, esas dos instituciones gemelas son las cuales el Satanás está atacando más. Ya tanto el sábado y vemos ahora que las familias está atacando. Pero el Señor quiere que nosotros otra vez podamos recobrar esa unidad familiar porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad.
Y si es que las familias están conectadas con Cristo, están conectadas con Jesús, ¿ustedes creen que va a va a ir un cambio en la sociedad? Claro que sí, y eso es lo que le requiere el Señor en este tiempo. Ya me queda un minuto. Dice, el secreto de la unidad familiar, dice, lo que causa la división, escuchen mis hermanos, y discordia en las familias, dice, y en la iglesia, dice, es la separación de Cristo. Mis hermanos, lo que causa desafortunadamente discordia, tanto en la iglesia o en las familias, mis hermanos, es la separación de Cristo. Dice, acercarse a Cristo es acercarse uno a otro. Dice, el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no está en la diplomacia ni en la administración. Dice, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer, dice, las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, dice, sino la unión con Cristo. El Espíritu de Profecía dice que la hermana White dice que puso un ejemplo. Dice que representemos, dice, un círculo grande desde el cual, dice, permanecen muchas rayas hacia el centro. O sea, vemos que un círculo y vemos que muchas rayas están yendo hacia el centro. Dice, cuando más se acercan estas rayas al centro, está hablando de las familias, imagínense una familia aquí, la familia Naranjo, la familia Adventista de Sabana, la familia, etcétera, etcétera. Vemos que se están uniendo, dices, mientras más se acerquen al centro, que es el centro dice que es Cristo, dice, más cerca, dice, unos a otros estaremos. Mis hermanos, el tiempo se me acabó. Pero saben una cosa, el Señor quiere, estamos viviendo en el tiempo de expiación. El Señor quiere purificarte a ti, el Señor quiere purificarme a mí, el Señor quiere limpiarte a ti, el Señor quiere prepararme a ti y a mí para estar listos para su pronto regreso. Mis hermanos, esperemos, y mi anhelo y mi oración, mis hermanos, es que podamos ver y, como decía, redimir el tiempo. El Señor quiere con la gente que tal vez hemos hecho daño, o con la gente que tal vez no, a veces como humanos, el problema de la humanidad, mis hermanos, que a veces somos un poquito tercos y tal vez tenemos un poquito de pride, somos orgullosos. Y el problema es que el orgullo que a veces que nosotros tenemos de nuestras vidas ah, no nos deja ver en dónde estamos. Y como el ministerio que ustedes tienen dice, en encuentro con Jesús, si queremos encontrarnos con Jesús, el Señor requiere que nosotros aflijamos nuestras vidas. Vamos y redimimos el tiempo, tal vez con el hijo, que tenemos problemas, tal vez con la hija, que tenemos problemas, tal vez con nuestro esposo, tal vez con nuestra esposa, tal vez con el hermano de la iglesia. El Señor quiere que nosotros arreglemos para poder dar el mensaje y también, no solo eso, sino para dar también dar el carácter que el Señor quiere que el Señor requiere de nosotros. Acuérdense, lo único que nosotros llevamos al cielo es el carácter. ¿Y qué carácter nosotros tenemos ahora hoy en día? Y acuérdense, como dice Mateo 24:13, y el evangelio del reino será esparcido por todo el mundo, dice, por testimonio, por testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Yo sé cuál es el mío, pero ¿cuál es tu testimonio? Pensemos en eso y, mis hermanos, que Dios los bendiga. Una oración. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das una vez más. Hemos escuchado tu palabra, hemos estudiado tu mensaje, Señor. Podamos poner de estas palabras en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder, Señor, ponerlas en práctica de acuerdo a tu voluntad. Señor, enséñanos, porque sabemos que el único que nos puede enseñar eres tú, Señor. Señor, si hemos hecho algo malo, si hemos hecho algo que realmente no ha sido de acuerdo a tu voluntad, Señor, te pedimos perdón por eso. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo si tenemos algún problema con alguna situación, o hermano, hermana, familia, hijos, hijas. Señor, lo único que sabemos es que cuando tú estás conectado, tú decías en el Espíritu de Profecía que la oración, dice, santificaba tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y tú sabías, Señor, que si no estabas conectado al Padre, no eras bueno para ninguna persona. De la misma manera, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos estar conectados a ti. Para de la misma manera poder, Señor, ser luz en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, por la oportunidad una vez más. Señor, hoy el día de preparación que podamos, Señor, prepararnos para el día de reposo que tú nos estás dando. Y no solo eso, sino poder, Señor, estar preparándonos para tu día de regreso para
que nos vas a venir a salvar, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te pido por todas las peticiones, Señor, que hemos presentado en este grupo, en esta mañana. Que tú, Señor, manejes cada una de ellas y que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.